Hola, hoy toca un vídeo un poco distinto a lo que os tengo acostumbrados en las redes sociales, que es básicamente contenido de entrenamiento. Y bueno, este vídeo se está subiendo el día 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, como algunos de vosotros sabréis, es una enfermedad que yo tuve hace un par de años y el vídeo de hoy va de esto. Cuando llevas una vida sana y normal, entre comillas, nunca te paras a pensar en ninguna enfermedad porque bueno, si no viviríamos todo el día amargados y tampoco es eso. Pero sí que es verdad que cuando lo vives tú o lo vive alguien cercano a ti y vives experiencias, conoces historias, es algo que tienes más presente en el día a día, y ese es mi caso. Y bueno, yo recuerdo que cuando pasé por ello es un momento de mucha incertidumbre porque son cosas nuevas, cosas que desconoces, cosas que dan miedo, y yo me acuerdo que buscaba información en internet, cosa que no recomiendo, y también, bueno, buscaba vídeos de gente que hubiera pasado por lo mismo o que explicara un poco su experiencia de lo que estaba pasando, etcétera, y conocer el proceso de gente que estuviera pasando por las mismas vivencias que yo, pues es algo que a mí me ayudaba, veía pues o que ya estaban bien o que se llevaban de una forma u otra. Al final, cuando te afecta una enfermedad así, pues es normal tener miedo, incertidumbre y nunca estás preparado mentalmente para afrontar algo así. Puedes ser fuerte mentalmente, pero las cosas nuevas siempre te descolocan un poco. Y bueno, eso es lo que pretendo hacer yo con este vídeo. Básicamente contar un poco mi experiencia y si resulta que ayuda a alguien en un futuro, como si es en 8 años, que lo está pasando y ver este vídeo pues le puede tranquilizar un poco la situación, pues yo ya estaré contento, ¿vale? Así que bueno, es un vídeo un poco distinto, pero vamos a contar una historia súper interesante. Bueno, vamos por el principio, que es lo que yo tuve en este caso. Yo tuve un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, que os sonará pues de los ganglios linfáticos que todo el mundo tiene pues en las axilas, en el cuello, en las ingles, etc. Ya sabéis que cuando las células empiezan a funcionar mal y se multiplican sin control, pues se producen este tipo de cosas. Y en este caso pues pasa en las células del sistema inmune, en los linfocitos, que se acumulan pues en los ganglios linfáticos. Entonces, lo dicho, es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Vale, ¿y por qué se produce esto? Bueno, cada caso es un mundo, ¿vale? Esto es una enfermedad multifactorial que puede darse pues, por genética, por factores hereditarios, por algún virus, y en este caso, en mi caso propio, fue por un virus. Yo hace unos años antes de tenerlo tuve mononucleosis. Tranquilo, si tuviste mononucleosis no te va a pasar nada, pero el virus de la mononucleosis, que se llama Epstein-Barr, puede provocar en ciertos casos, provocar no, favorecer que aparezca este tipo de linfoma, que además afecta mayoritariamente a gente joven, de 20 a 40 años o 30 años. Por lo tanto, a mí eso es lo que me dijeron, que por una mononucleosis mal curada en su día, pues cogí más papeletas para pasar lo que pasé. Vale, ¿cómo lo detecté? ¿Cómo fueron los primeros síntomas? Yo la verdad que entrenaba fuerte, iba a la universidad, estaba trabajando y hasta pocos días antes no notaba tampoco unos síntomas excesivos. Sí que es verdad que tenía los ganglios del cuello muy inflamados, pero como ya lo había tenido por alguna infección y me daba medicación y se me iba, pues tampoco le daba mayor importancia. Pero bueno, ahora sí que veo imágenes y sí que estaban bastante grandes y yo decía, joder, no sé cómo no fui antes. De hecho, bueno, sí que fui a médicos antes que me hacían ecografías y tal y me decían, no, tienes los ganglios inflamados. Y yo les decía, muchas gracias, no lo sabía. Y eso, bueno, retrasó un poco el proceso porque hubo ahí unos meses de que no hubo avances y podía haber ido antes. Los síntomas más generales o los que más se repetían, pues quizás era que notaba un poco más de fatiga, que bueno, yo lo asociaba al entrenamiento, pero era una fatiga un poco distinta. Y sobre todo dolor por la zona de los ganglios, que bueno, era bastante incómodo. Un síntoma curioso que está asociado a este linfoma es que yo cuando salía de fiesta o a tomar algo, yo no bebo mucho, ¿vale? Pero en ese momento en la universidad un poco sí que bebía, lo reconozco, pues nada, al tomar alcohol o tomar cerveza me dolía en los ganglios al día siguiente o incluso unas horas después. Y bueno, se ve que está estudiado, que yo me enteré más tarde, pero que el alcohol, pues que en este caso a veces reacciona y te hace que te moleste un poco los ganglios. Y nada, hasta que un día fui a urgencias, me hicieron analítica y el médico me miró y me dijo, con esta analítica no te puedo dejar marchar porque bueno, tenía las transaminasas muy altas y otros valores que estaban desajustados y me tenían que hacer más pruebas. Entonces me quedé ingresado.
la friolera cantidad de 30 días en el hospital que podrían ser una buena serie de Netflix, la verdad. Estuve con unos 9 compañeros de habitación que iban cambiando y de hecho, bueno, uno entrena conmigo ahora, hice un buen amigo que le mando un saludo desde aquí. Y bueno, me hicieron una biopsia, que una biopsia es coger una muestra del tejido que quieren analizar, y lo hicieron con un pinchazo aquí en el cuello, así, que bueno, te anestesian antes y todo eso. Y nada, el pinchazo no les dio la información que necesitaban, entonces pues había que hacer una biopsia con cirugía, que era pues abriendo, extrayendo lo que viene siendo el ganglio y luego pues lo analizan y todo eso. Es un proceso un poco tedioso porque, bueno, ellos no te pueden dar un diagnóstico así de buenas a primeras y decirte tienes esto. Hay que esperar a que se apruebe la cirugía, tienen que analizarlo bien, tener un diagnóstico claro y tienes que estar esperando allí. Por eso en parte estuve tanto tiempo, porque al principio había que esperar a que me dieran vez para hacer la cirugía. Una anécdota curiosa mientras pasaba todo esto es que, bueno, allí me dieron bastantes corticoides y me acuerdo que los corticoides tenían un efecto secundario que ponía felicidad inapropiada, que además me acuerdo de coger el prospecto y leer felicidad inapropiada. Y yo, para la situación que estaba viviendo, estaba bastante contento. Y claro, yo luego pues lo asocié a los corticoides, pero yo me acuerdo que estaba así con mi música, estudiando y tal, y bueno, no se llevó tan mal hasta que me bajaron los corticoides. Y bueno, también tuve la suerte de que me vinieron a ver bastantes amigos, justo cuadró con la época de la graduación, que de hecho os pondré alguna foto por aquí de mi graduación. Y bueno, al estar tanto tiempo en cama o ingresado, te ponen un pinchazo en la barriga que se llama heparina, que básicamente es para evitar que se formen trombos sanguíneos por estar mucho tiempo parado. Entonces yo me acuerdo que me ponía a entrenar, que la gente allí debía flipar, me ponía a hacer zancadas, sentadillas isométricas contra la pared, muchas flexiones y claro, al final se lo decía a la doctora y no me ponían la heparina porque decían, este loco pues no para de moverse, entonces no hace falta. Y bueno, paseaba así por la planta, yo creo que batí un récord Guinness, pero es imposible saberlo ahora mismo. Bien, el día de la biopsia, la verdad que no me enteré de nada. Era la primera cirugía así que me hacían y no me enteré de nada. Fui en la camilla, te ponen la anestesia, te hacen una pregunta que creo que me habían preguntado, ¿sabes qué te vamos a hacer o algo así? ¿O sabes de qué lado tienes el ganglio? Y le dije, sí, del izquierdo. Y ya no me acuerdo de nada más. Después lo siguiente que recuerdo es despertarme de la anestesia ya en otra sala. Y me acuerdo que me desperté y empecé a llorar como 2 segundos y luego me empecé a reír muchísimo. Bueno, efectos de la anestesia. Y nada, vino mi padre y tuvimos una conversación que no voy a contar en este vídeo, pero la anestesia es el suero de la verdad, así que tened cuidado si os anestesian. Después de la biopsia ya me había bajado un mogollón la hinchazón porque bueno, me quitaron un ganglio bastante grande y ya estuve unos días más parado porque bueno, había un tubo que me salía del cuello y me iba pues a una especie de recipiente que yo llevaba en el bolsillo del pijama, entonces bueno, daba un poquito de asco eso. Yo la verdad que os digo que estaba tranquilito esos días y tanto de dolor como de tal se lleva bastante bien. O sea, es más duro el proceso mental de estar ahí encerrado que físico. Lo único que más me molestaba físicamente eran las analíticas, que era mañana sí, mañana también. O sea, a las, no sé, 7 de la mañana o así, te hacían análisis de sangre y claro, cada día en un brazo era un poco incordio, pero bueno. Y nada, tras unos días largos de espera de los resultados, pues vino la doctora y nada, y me dijo lo que habían encontrado en la biopsia. ¿Sabéis en las películas cuando le dan una noticia mala al personaje y todo se escucha como si estuvieras debajo del agua con un pitido? Pues yo literalmente recuerdo así ese momento. Que bueno, me dijo que era un linfoma y que había que hacer un tratamiento y todo eso. Y me acuerdo de eso, que me puse a comer después, se fue la doctora, estábamos mi padre y yo, me puse a comer en silencio y bueno, fue un momento como de, bueno, pues a por ello, no queda otra, es lo que hay y vamos a por ello. Pocos días después ya me fui para casa y empecé con el tratamiento. El primer tratamiento que tuve fue radioterapia, que me la dieron en Vigo y era una sesión al día de lunes a viernes y el fin de semana se descansa. Y no duele nada, tú te tumbas en una camilla, te hacen un molde como de la cara y los hombros para que estés muy fijo y no te muevas nada durante el proceso. De hecho te hacen un tatuaje pequeñito, es un punto, así en el pecho, para cuadrarte bien la máquina encima
y nada, tú estás tumbado y luego la máquina pues se va moviendo de un lado a otro, te da la radiación y que en mi caso pues eso, era en el cuello y eran unos pocos minutos, te vas y ya está. En mi caso creo que lo tenía por aquí anotado, sí, en 28 sesiones o 27, bueno, no me acuerdo bien, entre 25 y 30 y pocos. Está granizando, se nota que estoy en Galicia. Bueno, ya os digo, hay gente que nota muchos mareos, que se pone súper cansada. A mí la verdad que, bueno, me daba un poquito de fatiga, pero no sé si era algo mental, incluso de esto me va a causar esto, que fatiga real que yo sintiera. Y bueno, los últimos días sí que veía que se me chamuscaba un poco la zona y de hecho se cayó un poco el pelo así, pues de la zona de abajo del cuello, pero lo llevé bastante bien, la verdad, no tuve ningún problema. Seguí entrenando, seguí con el trabajo y esa parte, la verdad que muy bien. Y nada, al acabar todas las sesiones me había bajado la inflamación, yo creo que casi por completo, y yo pensé que ya estaría curado, pero bueno, me hicieron un PET TAC, que es un TAC, pero que te tomas un líquido radioactivo, como Hulk, y nada, se ve en la imagen, pues las células malas que puede haber en el cuerpo, pues resaltan, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues dio positivo, entonces pasé a el tratamiento que más me acojonaba de todos, que era la quimioterapia. Por suerte, mi hematóloga, tuve muchísima suerte con ella porque me explicaba todo súper bien, se preocupaba mucho por mí durante las sesiones, después se quedaba, bueno, la verdad que ahí tuve muchísima suerte. Y nada, me las ponía en el hospital de día, en Montecelo, ¿vale? Que ahí es donde la gente pues se pone sus tratamientos, es una sala con varios sillones y al lado pues eso, tienes los medicamentos, las vías y tú estás allí, que en mi caso pues era estar pues toda la mañana, era de 9 igual a 2 y media o a 3 que estaba pasando la medicación. Y ya os digo, quizás el punto de voy a dar quimioterapia es lo que más puede asustar de todo este proceso, porque al final cuando ves las películas o las series que ves a la gente que le pone la quimio, ves los efectos que tiene y claro, tienes miedo de que te vaya a pasar a ti también, que al final pues hay casos donde pasa más, casos donde pasa menos, pero hay unos síntomas que se repiten bastante. En mi caso me pusieron una quimio que se llamaba ABVD, que son las siglas de los medicamentos que me iban a dar. Habrá muchos tipos de quimioterapias, no tengo ni idea, pero en mi caso me pusieron ese, que es específico, parece, del linfoma de Hodgkin. Y bueno, me dieron 2 ciclos, cada ciclo duraba un mes más o menos, se ponía, por ejemplo, a día 1, a día 15 y luego otra vez a día 1 y a día 15, más o menos. Vamos, que me pusieron 4 sesiones y nada, la primera sesión pues yo iba ya muy mentalizado, me llevé mi libro, mi música y nada, te ponen la vía. Sí que es verdad que duele un poquito si pasa muy rápido la medicación, puede molestar un poco por el brazo, pero bueno, le quitan un poco de velocidad y se lleva mejor. Y a mí me sorprendía pues ver la cantidad de gente que estaba en esa sala poniéndose, ya sea quimio o cualquier otro tratamiento, de tantas edades. O sea, había gente joven de 20 y pocos, había gente de 80 y tantos, 50, bueno, de todo. Y me llamaba la atención porque decía, joder, hay gente que al salir de aquí igual se va a trabajar o se va a su casa como si nada, ¿sabes? Con la familia. De verdad que puede sorprender lo que está pasando cada persona y no lo cuenta y por eso me cabrea bastante cuando veo a gente que se pone a juzgar un poco sin conocer los casos, porque nunca sabes lo que pudo haber vivido esa persona o lo que puede estar pasando actualmente, ¿no? Nada, te ponen ahí las quimios, son unas bolsas amarillas, naranjas, y bueno, el líquido es naranja y la bolsa es amarilla, y eso te va pasando, que bueno, yo sí que le cogí bastante tirria o asco al color ese así anaranjado porque me traía malos recuerdos. Y bueno, los efectos secundarios de la quimioterapia. Aquí sí que, desgraciadamente, tuve muchísimos efectos. La primera sesión salí de allí, me metí en el coche ya bastante mareado y bueno, fue llegar a casa y yo creo que no tuve una resaca en mi vida donde vomitara tanto como unas horas después de la primera quimio. O sea, estuve sin parar durante 1 hora y pico y bueno, el cuerpo no asimiló bien la medicación. Y resulta que yo después de cada sesión de quimio me pasaba 10 días fuera de servicio. O sea, no recuerdo muy bien esa etapa porque tomaba mucha medicación también para el dolor, etc. Y recuerdo eso, que a mí 10 días me tumbaba. A partir del día 10 me encontraba mejor, empezaba pues igual a salir a dar un paseo o lo que sea
Y bueno, sí que tenía pequeños momentos de lucidez, por decir así, donde pues igual pedaleaba un poco o me movía un poco por ahí, pero la verdad es que me tumbaba y mi padre me tenía que ayudar a bajar las escaleras de casa y todo, o sea, fue una época dura, pero como os digo, me cuesta recordarla por todo lo que supuso, ¿no? Y me sorprende porque hay gente que la quimio, digamos que no le da esos efectos. A mí me daba mogollón de náuseas, cansancio, me daban temblores también, bueno, bastante mal. Pero me acuerdo que cuando me puse la última, me dijo la chica que me la puso, esta noche te vas a cenar, a celebrarlo. Y yo pensando, esta noche voy a estar tiradísimo, pero bueno, que bueno, igual que a mí la radioterapia no me afectó y hay mucha gente que sí, pues la quimioterapia me pasó al revés. Hay que tener cuidado con la quimio porque las defensas están súper bajas, el sistema inmune está cao y te puede subir la fiebre. A mí me acuerdo que me había subido la fiebre varias veces y si sube, pues no sé, de 37 con algo, llega a 38, pues yo me tenía que ir a urgencias a que me estabilizaran, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo un día en urgencias, porque bueno, sí que estaba saturado y me ponían a veces pues en una camilla en el pasillo antes de poder entrar a una sala. Y me acuerdo un día que estaba reventado, no sé si era la tercera dosis o así, y le dije a mi padre, papá, no puedo más, o sea, estaba fatal. Y mi padre, muy sereno como siempre, me dijo, siempre se puede más. Y ese siempre se puede más, para mí, marcó un antes y un después de todo, porque ahora cada vez que tengo un problema o algo me cuesta, o en ese mismo momento que decía que no puedo más, siempre era pues un poquito más y un poquito más. Y si vas sumando poquitos más, al final sumas muchos más. Y eso, ya os digo, yo lo llevo ahora mismo bastante dentro y me gustaría que, bueno, si escucháis esto y también podéis dar un poquito más, que sepáis que podéis dar un poquito más. Y nada, justo 2 días antes de darme la última quimio fue mi graduación, que no iba a ir porque pensé que no iba a estar bien. Y de hecho estaba demacrado, o sea, perdí como 10 kilos ya en mes y medio, fue una locura. Y me puse mi boina de Peaky Blinder calvo y ahí fui como Zidane a la graduación. O sea que también es algo que luego dije, joa, si no llego a ir me habría arrepentido muchísimo, aunque estuviera, pues eso, ya no me importaba ni que se me cayera el pelo ni nada, que bueno, ahora os comento ese tema también, pero estoy orgulloso en parte de no haber dejado que la quimio me quitara algo importante para mí. Obviamente la gente si te ve tan mal pues pensará, pobre chaval, qué feo, qué flaco, lo que sea, pero te tiene que dar igual. Al fin y al cabo tienes que centrarte en recuperarte y en lo que puedes controlar, básicamente. Además me acuerdo que a mi madre le habían preguntado durante todo el proceso que cuál era la esperanza de vida de lo que me estaba pasando a mí. Y claro, cuando me lo contó me chocó bastante porque yo en ningún momento, claro, yo tenía 24 años, en ningún momento pensé que la esperanza de vida no era 100%, ¿sabes? Yo lo veía pues como un proceso de mierda, pero un proceso del que iba a salir. Y bueno, aunque es complicado, yo desde entonces intento que esa sea la mentalidad en todo, de es imposible que salga mal. Es un poco la ley de la atracción, obviamente puede salir mal. Yo creo que esa idea no pasaba por la cabeza de un chaval de 24 años. Y bueno, es una pregunta que me chocó, pero es un poco para contaros cómo enfocaba yo eso, ¿vale? Al final yo no fui al psicólogo ni nada, aunque bueno, me ofrecieron ayuda, me dijeron si necesitas, puedes, pero intentaba llevarlo todo pues con una mentalidad de es un proceso que hay que pasar, pero van a llegar tiempos mejores. Y efectivamente llegaron. Y bueno, después de la graduación a lo Tommy Shelby, pues nada, tuve el último ciclo y acabé la quimio el día 16 de junio del 2023. Llegué a pesar 58 kilos con mi 1,86 de altura, ya os podéis imaginar que me hacías así y me llevabas a Coruña ya desde Pontevedra. Y bueno, me acuerdo que acababa y me miraba al espejo y no me reconocía, o sea, no tenía ya pelo, de las cejas casi nada, súper delgado, el color de la cara y del cuerpo es otro, sin masa muscular. Me acuerdo que bueno, es un poco, choca bastante, un poco no, choca bastante, la verdad. Y en el tema de lo del pelo, me acuerdo que fue pues a partir de la segunda dosis que empecé a levantarme y veía pues algún pelo en la almohada y luego pues en la ducha, ¿no? Entonces, lo mejor, tiramos de máquina y aquí no ha pasado nada.
Y de hecho fue lo mejor que pude hacer porque estuve rapado y ya os digo, a los 5 días ya estaba calvo prácticamente. Así que en ese sentido, lo mismo, es un proceso. No puedes estar preocupado por la estética o lo que sea. Que si te preocupa, pues oye, hay pelucas, hay gorras, hay lo que quieras. Pero para mí era algo secundario en ese tema. Entiendo que para otra gente no lo sea. Si de mayor me quedo calvo otra vez, ya no será mi primera vez. Así que, bueno, yo digo también que el deporte, o sea, que el ejercicio, en cierto modo, me salvó la vida. Porque, bueno, yo tenía un buen nivel de masa muscular antes de todo el proceso y al acabar me quedé, pues, en los huesos. Y yo pensaba, si no hubiera tenido esa masa muscular o no hubiera tenido cierta capacidad de aguante o de condición física, no sé cómo lo habría llevado. Bueno, sé que lo habría llevado muchísimo peor, eso fijo. Pero por eso destaco la importancia de entrenar. O sea, nunca sabes cuándo entrenar te puede desde salvar la vida hasta mejorar un proceso como este. Y ya os digo, yo entrenaba en el hospital, entrenaba antes de la enfermedad, entrenaba durante la enfermedad porque el entrenamiento de fuerza te ayuda a mantener la potencia de las piernas, que es algo que se pierde de lo primero con la quimio. Te ayuda a disminuir la toxicidad del tratamiento, te hace que no te sea tan agresivo, te ayuda a mantener la capacidad aeróbica, ¿vale? Porque eso luego cuesta mogollón de recuperar. Os digo, tanto como prevención como durante el tratamiento, que no es ir a lo loco, ¿vale? Hay que tener cuidado y poneros en manos de un profesional, pero para mí es esencial. El ejercicio físico para pacientes oncológicos es clave y la nutrición más de lo mismo. Y bueno, después de ese proceso de quimioterapia empezó lo que es mi mayor cambio físico, que fue muy rápido y a mí me sorprendió para bien, la verdad. Volví a comer más poco a poco, volví a entrenar, a aprender a entrenar otra vez, porque ya os digo, fui progresivamente desde lo más mínimo que os podáis imaginar hasta poco a poco pues volver a donde estaba antes. Y empecé a hacerlo, bueno, con otro punto de vista que mantengo ahora bastante, que era pues saliendo un poco de lo guiado, buscando más la funcionalidad, que no me gusta esa palabra, pero buscando un poco más las habilidades, quiero decir. Y bueno, recuperé masa muscular súper rápido, o sea, la memoria muscular existe, algún día tengo que hacer un vídeo sobre eso. Y bueno, los tóxicos se van expulsando del cuerpo y ya os digo, es como volver a nacer. En cuestión de un mes ya notaba bastante mejora, pero es que a los 3 meses era otra persona. Te va saliendo pelo, todo. Bueno, la verdad que el proceso de ir mejorando también me lo tomé concienzudamente, o sea, con cabeza. Lo de entrenar prácticamente todos los días me movía y la mejora fue muy rápida. Pasados unos meses, ya cuando empezaba a remontar, me tuve que hacer otro TAC para ver si ya estaba bien o si había algo más. Y bueno, ahí vino un golpe bastante duro, la verdad. Yo me encontraba bien, pero sí que veía que aún tenía ganglios por el cuerpo, por las ingles y las axilas. Y los notaba pues un poco inflamados. Entonces nada, me hice el TAC y sí que estaba nervioso, pero yo confiaba que la quimio hubiera hecho lo suyo. Total, que fui a la doctora y me dijo que lo que se veía es que ya no solo estaba en el cuello, sino que estaba por otros ganglios del cuerpo. Vamos, que el bicho se había ido de paseo y se había extendido por el cuerpo. Claro, imaginaros mi reacción cuando yo ya estaba volviendo a remontar y solo de pensar que tenía que volver a pasar otra vez por ese infierno, era como que lo que había hecho que no había valido para nada, que sí que había valido, ese es un mal pensamiento, pero bueno, fue el momento de tocar fondo sin duda. Además, ya no solo sería quimio, tendría que hacer un tratamiento con células madre, tendría que poner el reservorio, que por cierto os dije que bueno, las quimios me las ponían por vía, pero el reservorio, un aparato que se pone debajo de la piel, que va unido a una vena, si mal no recuerdo, y te pasan la medicación, te la pasan por ahí. Y bueno, anímicamente yo estaba destruido, la verdad, y nada, para confirmarlo, pues tuve que hacerme otra biopsia de la ingle. Estoy lleno de biopsias. Soy biopsia man. Entonces nada, me quitaron un ganglio de la ingle y vieron los resultados. Imaginaos cómo estaba yo y mi familia esperando los resultados de esa biopsia, aferrándonos a un 1% de posibilidad, 99% de fe de que, bueno, que hubiera estado mal algo en el TAC.
Mi madre decía, va a estar bien, es que seguro que va a estar bien. Eso fue un error. Y bueno, resulta que analizaron el ganglio y no encontraron nada. Entonces, claro, ahí una chispa de esperanza. ¿Y qué pasa? Que mi doctora pues hizo muy bien y para asegurarse de que, oye, no va a decir, pues ya está, me tuve que hacer otra biopsia, otra más. Entonces, unos días después, justo el día después de Navidad, me hice esa siguiente biopsia del otro lado de la ingle. Y bueno, volvimos a tener mucha incertidumbre, muchos nervios, yo seguía entrenando por lo que pudiera pasar. Y bueno, yo no sé si fue la manifestación, el efecto de la quimio, que la madre de mi amiga ponía velas, me ponía velas, pero resulta que el resultado de esa biopsia fue que estaba todo bien. Según me dijeron, claro, yo tengo dermatitis atópica, ya sabéis, te rascas y tal, y por rascarte, pues a veces los ganglios dan cierta respuesta, que era lo que salía en el TAC. Obviamente, no podemos estar del todo contentos, el proceso va lento y nada, tuve que volver a hacer otro TAC, por el cual tuve que esperar bastante porque, bueno, la radiación que te da el TAC y la quimio y tal, tienes que esperar. No puedes hacerte muchos TACs de ese tipo, del tipo PET, muy seguidos. Entonces, pues otra vez a esperar. Fijaos que yo acabé la quimio en junio del 2023. Bueno, pues no fue hasta mayo del 2024 cuando me dijeron en consulta, que yo creo que ese fue el mejor día de mi vida o uno de los mejores, sin duda, que me dijeron que bueno, que estaba todo bien en el TAC, que las biopsias también. Entonces, pues nada, desde ese día son revisiones trimestrales donde te hacen una analítica, te palpan un poco los ganglios del cuello y tal, y desde entonces pues está todo bien. Imaginaos estar un año haciendo vida normal, pero pensando que en cualquier momento te van a decir, esto está mal, hay que volver a la quimio. Bueno, yo creo que ese año que estaba intentando aprovechar al máximo todos los días, moviéndome con el perro que justo había adoptado a Capi. Bueno, la verdad que estabas un poco como que en cualquier momento te llevan otra vez para el hospital y había que aprovecharlo. Ahí aprendí una gran lección porque al fin y al cabo sufrí más probablemente desde que acabé la quimio hasta que me dijeron que estaba todo bien que durante el proceso de la quimio. Es decir, que mi sufrimiento no era por algo físico, sino por algo mental de el miedo a volver a pasar por lo mismo que había pasado. Sin embargo, cuando me estaba pasando todo el dolor físico, las náuseas, los tembleques y todo eso, ahí no estaba sufriendo tanto. Y eso ahora pues intento que no me pase en mi día a día. Es decir, no sufrir por ponerme a pensar y si pasa esto y si pasa lo otro, sino ser más consciente y estar más presente en las cosas que yo puedo controlar y que me están pasando. Y bueno, la verdad que este proceso a nivel mental me hizo muchísimo más fuerte, soy prácticamente otra persona, yo creo. Bueno, y si os preguntáis si tengo alguna secuela, os comento. Lo primero de todo, si se le puede llamar secuela, es que me salió el pelo rizo, o sea, prácticamente afro. Y claro, era bastante gracioso. Ahora ya es como lo tenía antes, pero me había salido el pelo muy, muy rizo, la verdad. La única secuela como tal que me quedó, pues fue en las venas de los brazos. Al final, cuando te pasan la quimio, digamos que la medicación, que es un poco corrosiva y te chamusca las venas. Entonces, justo en las venas por donde me pasaban la medicación, digamos que las tengo fritas. Y claro, ahora las pinchas, me pinchan y me pinchan y no sangro. Pero bueno, simplemente fue eso. Me dolían un poco los brazos los meses después y tal, ya os digo, por la vena, pero fue lo único que me quedó. Toda esta experiencia, pues obviamente nadie quiere pasar por ella y yo no volvería a pasar por ella. Si me dijeran, ¿volverías atrás y no la tendrías? Pues obviamente no la tendría, o sea, nadie quiere esto. De todas formas, hay que sacar algo positivo y aprendizajes. O sea, al final de las cosas buenas se aprende, pero de las malas aprendes el doble o el triple. Entonces, pues ya os digo, eres mucho más consciente de las cosas y de la suerte que tienes, sobre todo porque hay gente que no tiene la misma suerte que tú de curarse. Y si lo piensas, dices, joder, es que a veces en el día a día, que yo siempre lo digo y parece repetitivo, pero es que te quejas por tonterías, por cosas que tú puedes cambiar y no las cambias. Te ahogas en vasos de agua. Y de verdad, es que no tiene ningún sentido porque en el momento en el que tienes la perspectiva más amplia, relativizas, ves la gente lo mal que lo pasa y cómo sigue peleando,
Y muchas veces estamos en ese vaso de agua metidos, que nos estamos ahogando, cuando lo único que hay que hacer es sacar la cabeza del vaso y mirar un poco hacia alrededor y decir, qué suerte tengo. Y de verdad, si has llegado hasta esta parte del vídeo, aparte de hola, decirte que, bueno, la típica frase, una persona enferma solo quiere una cosa, una persona sana quiere muchas cosas. Y de verdad, no desaproveches tu vida, no sufras por cosas que no han pasado o que no dependen de ti, céntrate en lo que puedes controlar, céntrate en tu presente, en qué puedes mejorar de lo que tienes a tu mano, con quién te rodeas, disfruta de la gente que quieres y entrena y muévete por salud y no vivas una vida que no quieres, porque ya os digo, yo estaba en el hospital y decía, me cago en la leche, que no he vivido muchas cosas que quiero vivir y aún las estoy viviendo ahora. O sea que muchas veces damos por hecho que tenemos tiempo de sobra para hacer las cosas, pero luego la realidad es que muchas veces nos vamos a quedar con las ganas, porque va a venir la vida, te va a meter una hostia así de lado que te va a torcer la cara y vas a dejar de ver hacia donde estabas viendo. Entonces ya os digo, lucha y pelea por la vida que quieres, rodéate de la gente que te aporte cosas, vete a ese viaje que llevas años queriendo hacer, apúntate a esas clases o lo que sea que no lo haces porque no tienes tiempo, relativiza, mira con perspectiva y como decían los clásicos, memento mori, recuerda que vas a morir y memento vivere, recuerda que debes vivir porque te vas a morir. Y eso es algo que nos va a pasar a todos, antes o después. Así que nada, por último ya, si estás viendo este vídeo y estás pasando por algo parecido a lo que acabo de narrar y tienes dudas o lo que sea, pues me puedes escribir que yo te ayudaré encantado. Y si no, pues me alegro. Si este vídeo puede ayudar a alguien, yo ya estaré contento. Esta es mi experiencia y nos vemos en el próximo vídeo con temática de entrenamiento para ponernos súper fuertes y estar súper sanotes. Así que nada, un saludo.